Bienvenidos. Damos inicio al epílogo de esta secuencia de 3 temas que hemos estado estudiando, con el objetivo de poder poner realmente en la mente y en el espíritu de los verdaderos investigadores y seguidores de la verdad que la existencia de Moisés es veraz y que él es un personaje central, pero absolutamente central, y quiero que lo comprendan, absolutamente central en la teología y en el conocimiento bíblico. Si nosotros elimináramos a Moisés, no tendríamos Génesis, no tendríamos el inicio, la historia inicial, no tendríamos decálogo, no tendríamos absolutamente ninguna información con respecto al tabernáculo, con respecto a Jesucristo, como ya lo vimos en los temas anteriores. Es realmente importante la existencia de Moisés. Quizás ninguna religión lo ha enaltecido a su verdadera posición. Se ve todavía como una historia infantil para entretención y para sacar historias, por decirlo, con lecciones morales, con lecciones éticas, con lecciones conductuales. Pero si somos objetivos en este mundo, entre comillas, muy intelectual, que están predispuestos a la negación de la existencia de Dios y por ende la negación de las escrituras como tal, dan a entender cosas que, si bien es cierto, son verdades, como por ejemplo que es tardía la historia del Génesis Pentateuco, es tardía respecto a la Sumeria u otras, pero ya di esa explicación. Ahora, el punto es que si ustedes googlean en la palabra vestigios o evidencias de Moisés, todo lo que es la arqueología moderna, que es una ciencia muy manoseada, muy malintencionada en el fondo, nos dice que no hay ninguna evidencia de la existencia de Moisés, ¿no? Y lo dan incluso de una forma bastante categórica, como cerrando definitivamente la puerta a que pueda haber siquiera existido. Siendo que en general la arqueología se toma atribuciones de, por ejemplo, darnos fechas de construcción de las pirámides, darnos forma de construcción de las pirámides y darnos incluso historias o datas que hay discusiones con respecto a que sean reales o no. O sea, toman teorías relativas como verdaderas y en este caso cierran inmediatamente la puerta de que Moisés no existió y que definitivamente no hay ni un vestigio y no hay nada. Incluso dicen los mismos personajes con los cuales comenzamos este tema que la edición y formalización del Pentateuco fue hecho en Babilonia, en el exilio babilónico, en esos 70 años, lo que daría pero un disparo de tiempo casi, entonces sería como muy inventado todo. Califican también el hecho de que en el libro de Deuteronomio alguien relata la muerte de Moisés, porque no puede haber sido el mismo. Entonces con eso quieren quitarle la autoría del libro de Deuteronomio. Pero es evidente que su brazo derecho era Josué, es evidente, o el que escribió el libro Josué, que hizo ese párrafo, ese último versículo, es evidente. Bien, con respecto a que haya sido en Babilonia, no puede ser, por una razón, porque hay un cántico de David mucho antes de la deportación a Babilonia, mucho antes, porque no olvidemos que en la línea cronológica histórica existe David, después Salomón, después Roboam, y así sucesivamente varios reyes hasta que llegamos a la deportación, pasaron muchos años. Por lo tanto, si David hace el cántico de Moisés y hace una alabanza con respecto a los actos heroicos de Moisés, evidentemente ellos tenían conocimiento. Aquí hay una cosa que se olvidan, porque los científicos
son un poco cuadrados mentalmente y solamente se restringen a la información puntual que ellos tienen. Pero siempre les he dicho que hay un espíritu detrás de esto. Y también hay que consolidar el hecho que existe una enemistad entre las dos líneas genéticas. De hecho, el grupo luciferino va a tratar de ocultar información respecto a todo lo que confirme y evidencie la existencia de Dios y evidencie la existencia de la Escritura. Porque es lógico, si esto es una guerra, eso es una cosa lógica. Es difícil que alabe a su enemigo. Nosotros somos los enemigos de la oscuridad, por lo tanto es difícil que alguien salga a alabar o a engrandecer todo lo que Dios ha dejado como conocimiento. Lo que yo trato de decir es que hay fuerzas oscuras que tratan de impedir que este conocimiento salga, pero como esto tiene un espíritu, es imposible que para los que somos espirituales se pueda sesgar o se pueda ocultar este conocimiento. Bajo ese punto de vista, tenemos evidencias. Esto es una cosa que se le olvida al arqueólogo, se olvida al teólogo, que es el concepto lineal de descendencia. ¿Cómo explico esto? No podemos negar, por ejemplo, que David se gozó cuando los filisteos devolvieron el arca. Ustedes recordarán esa historia, no será necesario con alumnos ya grandes y crecidos que se vuelva a repetir esa historia. David danzó de alegría al recuperar el arca de la alianza, el arca del pacto. Una herencia de Moisés. Moisés no existió. ¿Cómo llegó un arca con poderes a la época de David? Porque ya David es como que es medio difícil, incluso algunos arqueólogos han querido desconocer la existencia de David. Pero vuelvo a insistir, aquí existe el enlace, como dice, generacional de herencia. O sea, pueden negar que existió David, porque también han hecho una guerra contra David, pero no pueden evitar que existió Salomón, porque fue el que hizo el primer templo. Y David y Salomón, ¿de quién es hijo? Entonces, ellos se encierran y dicen, no hay ninguna evidencia de que haya existido un rey David, porque también lo niegan, que no dejó ni un palacio, no dejó ni... Pero no se detiene a pensar de que hubo un hijo directo que se llamaba Salomón y que dejó una gran estructura de construcción. Por eso digo, no hay una lógica de herencia. Entonces, si echamos para atrás, el arca de la alianza, a la cual celebró de haber recuperado David, existía en su época y es una evidencia de lo que fue dejado como herencia por Moisés, porque si nosotros tomamos solamente la historia del arca, la empezamos a retroceder y esa arca ¿de dónde vino? Bueno, Josué, que también es aceptado por algunos a regañadientes, sabemos que cruzó el Jordán para que cruzara el pueblo. ¿Y el pueblo de dónde venía? El pueblo venía del desierto. Hay evidencias donde se encontraron una serie de campamentos cercanos al Sinaí, cercanos a Oreb, cercanos a todo eso, donde quedaron evidencias de muchos huesos de animales en forma comestible. Y lo más increíble, que a diferencia de todo el entorno mesopotámico que hay alrededor, esas evidencias muestran de que esa gente no comía cerdo. Y eso es una evidencia de la presencia del pueblo de Israel en el lugar. Y así sucesivamente. Ahora, otro detalle importante también es el asunto de los huesos de José. Los huesos de José están en el sector palestino, en Nablus. De hecho, han habido atentados respecto a la sepultura, porque como digo, los hijos de la oscuridad tratan de borrar evidencias respecto a esto. ¿Por qué nombro a José? Porque José es el hijo de Jacob o de Israel, por el cual ingresaron las 12 tribus a Egipto. Y él dejó una petición expresa que cuando fuesen retornados a su tierra prometida, cuando saliesen de Egipto, se llevaran sus huesos. Y también es una cosa lógica. ¿Cómo llegaron los huesos de José a donde están en Nablus?
Hay una promesa, entonces hay algo intrínseco dentro de esto. Hay algo, claro, bien es cierto, no detallado para que les quede muy claro a los enemigos, porque entiéndame que la ciencia actual y los países que entornan este lugar también son enemigos, porque a Jordania, por ejemplo, no le interesa que hayan excavaciones y expediciones especiales al entorno del monte Sinaí, ¿no? Sino que ellos no quieren que nada exalte tampoco a Israel, porque si hubiese algo, a ver para que lo entendamos, tanto como con Jordania como en Egipto, países enemigos, hubiese algo que hiciera resplandecer y favorecer la herencia de Israel de una tierra prometida, sería contraproducente para estos mismos países que están en un conflicto evidente con Israel. Lo mismo sucede con la famosa arca de Noé, que sabemos que la Biblia dice que encalló en el monte Ararat en Turquía, y Turquía es, entre comillas, un enemigo encubierto de Israel. ¿Por qué? Porque es islámico. Y existe esa enemistad, aunque existan diplomacias y juegos de diplomacia, pero en el fondo es eso, no quieren que exista una evidencia concreta respecto a que sí es cierta la historia. Y aquí se manejan poderes económicos, intelectuales, manoseados por enemigos en cierto modo. Con respecto a evidencias concretas, yo creo que con lo que estoy diciendo sí existe una evidencia. Por ejemplo, está la triple sepultura de los patriarcas, que de hecho es una evidencia de la existencia de la línea consecutiva y sanguínea de la veracidad de la Biblia. Porque ahí está Abraham, está Isaac, está Jacob. De verdad que muestra que el Génesis dictado por Dios a Moisés es real. Y está ahí la evidencia. Y por eso molesta cuando los científicos dicen que no existe ninguna evidencia de la existencia de Moisés. Que no existe ninguna cosa que apoye que haya existido siquiera. Vamos ahora a ver las evidencias que también son arqueológicas. Tenemos el lugar donde se encontraron bajo el mar, en el sector del Mar Rojo, prácticamente una explanada como un puente submarino que une los dos sectores del Mar Rojo hacia el Sinaí, con una poca profundidad, y que esa fue la que se abrió, y bajo ese lugar los buzos han encontrado ruedas de carromatos egipcios, cascos de caballo y armamento egipcio. Y no pocos. Entonces hay evidencia, y ese es el mejor lugar, porque en ese rincón podría haberse acumulado más de 1 millón de personas, según la estimación geográfica del lugar. Otro punto importante que hay que resaltar en esto también es la ocasión en la cual el pueblo le pide agua a Moisés, y Moisés parte una roca de donde salió agua. Está cortada como exactamente hubiese sido cortada con un láser, o sea, es un corte pero preciso, y en su base muestra que ha corrido mucha agua por un tiempo, porque tuvieron como a redondearse las bases. Ese fue el lugar donde Moisés entregó esa manifestación a su pueblo. Y está la roca ahí, y está cerca justamente de los lugares donde se estacionó Israel según las escrituras. Otra evidencia importante que podemos resaltar es la sepultura de Aarón, que incluso el monte donde Aarón está tiene el nombre justamente sepulcro de Aarón. Y Aarón es hermano de Moisés, o sea, no sé, porque queremos eliminar un personaje, pero sucede que está muerto el hermano ahí en ese lugar, y justo en el sector donde ellos transitaron. Como no querer ver el cuadro entero, sino que se centran en un punto. Tenemos también como evidencia el lugar en el monte, en Horeb, supuestamente fue sepultado Moisés, porque hay una sepultura que la fundaron unas religiosas de la Iglesia Católica,
pero evidentemente sin el cuerpo de Moisés, sino que es lisa y llanamente un monumento recordatorio del lugar aproximado donde, entre comillas, murió Moisés, que ya explicamos que no fue así, pero cuerpo no hay. Ahora, otra evidencia también es el monumento que todavía existe con respecto al Nehustán, o sea, a la serpiente de bronce, que es importante porque es un ícono de una manifestación de poder y de teología importante dentro de lo que significa el desarrollo teológico, como lo expliqué en el tema anterior. Por lo que, en resumen, podemos decir lo siguiente. Pero la primera mención escrita de la entidad llamada Israel se encuentra en la inscripción de victoria del faraón Mernafat en 1206. En ella el faraón enumera las naciones que venció en el curso de su campaña y dice en una de sus partes: Israel fue asolada y su simiente está casi extinta. Ahora, Israel está escrito de tal forma como que era una agrupación de personas en una región aún no establecida, pero implica que realmente ya se mencionaba. Esto concuerda con la descripción del libro de Jueces, porque la tierra prometida fue ganada, por decirlo así, o conquistada en forma gradual. No fue un acto automático que ellos cruzaron el Jordán y todos cayeron a tierra y se entregaron. No, había que luchar, empezando por ejemplo, por los muros de Jericó. Los arqueólogos han documentado cientos de nuevos asentamientos en la tierra de Israel a finales de ese siglo que coincide con el Éxodo. Sorprendentemente, estos asentamientos en ninguna parte se encontraron huesos de cerdo, como se encuentran en otros asentamientos. También se encuentra gran destrucción en algunas ciudades como Betel, como Ikenohab, como Hazor, ciudades que fueron tomadas por los israelíes según el libro de los jueces. Los arqueólogos encontraron estatuas de culto mutiladas, o sea, cortadas, lo que sugiere que era repugnante para esos invasores israelitas. Nosotros ya vimos que Jesucristo dijo bien claro que si no creyésemos a los escritos de Moisés, o sea, Jesucristo estaba hablando, por lo tanto negar a Moisés es negar definitivamente la existencia de Jesucristo, si no es menor el asunto. Por eso he puesto tanto énfasis en este asunto. Yo pienso que la evidencia, para el que quiera verla, pero sí es importante que nosotros como hijos de Dios también tengamos esta evidencia ante nosotros para protegernos también, porque es muy fácil que un grupo de científicos con cara de asco nos digan que realmente no hay ni una evidencia que confirme la existencia de Moisés, y es muy simple el asunto. Pero creo que lo entregado ahora es como una píldora, ¿no? Que ustedes al ingerirla y analizarla y se van a dar cuenta que es razonable lo que se está exponiendo acá. Que hay evidencias, por supuesto, que las hay. Lo que pasa es que están diseminadas y otras están encubiertas porque ellos no han permitido que las evidencias más concretas aparezcan. También otro detalle que lo dejo como a final: cuando uno toma la imagen de Google de la zona, sucede que el monte Sinaí está quemado en toda su superficie más alta, lo que confirma que cuando descendía la nube nave de Jehová, dicen que el monte vibraba y que ellos veían una flama de fuego quemando al monte, o sea, el monte llegaba a humear. Sucede que se han hecho muestras de que el sector negro de la cumbre del monte Sinaí no es diferente de la piedra que está más abajo. O sea, si ustedes toman un trozo de piedra negra y la voltean, abajo tiene el color que es gredoso de las piedras de más abajo. Por lo tanto, eso fue quemado. Y es una evidencia evidente, pero no, los científicos no la van a reconocer. Y es notoria al ver el mapa y al ver el lugar en sí. Pues no olvidemos que el Google Maps en su parte baja fue hecho y mapeado por un avión de Google sector por sector,
que después querían hacerlo pasar por satélite, pero es el sector mapeado por un avión y por lo tanto la imagen es veraz, es real, como mapearon casas o calles de nuestras ciudades. Así que eso es la defensa, por decirlo así, ante los poderes ocultos de este mundo que podemos expresar para poner en su verdadero lugar la existencia de Moisés. Obviamente, cuando hubo el conflicto entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, esto se ha extendido a través del tiempo. Si bien es cierto, Miguel logró rescatar a Moisés, el enemigo no ha dejado de atacar su existencia. Es como mataron en cierto modo igual. De hecho, lo ha logrado porque pensemos que teológicamente, en una forma transversal, y lo digo pero abiertamente, desde Capitán Apache, en lo que significaría la teología de este mundo respecto a lo que es nuestra conformación bíblica, no existe nadie, así lo digo pero categórico, de los centros teológicos y religiosos que tienen una posición dentro de Babilonia y dentro del pueblo de Israel, nadie espera a Moisés, nadie espera a Moisés. Porque lo que sí logró Lucifer es matarlo, o sea, logró que apareciese como muerto y punto. También lo que logró fue disminuir su poder teológico ya en la época de Jesucristo, cuando se expone frente a los fariseos, y ya ahora también ha perdido la fuerza teológica de pilar central del asunto. Porque vuelvo a insistir, gracias a él conocemos el principio de la historia y una historia contada por Dios, por lo tanto es una historia veraz, resumida pero veraz, y es congruente porque nosotros la hemos analizado. Es una historia que no pierde un hilo, no pierde una línea. No puede ser un invento un ser humano, no hay un ser humano que tenga un cerebro tan radiante como para mezclar de tal manera las cosas que nos den un hilo conductor, con un conocimiento teológico tras letras, bajo los relatos. Eso sí que es importante de resaltar. Por lo tanto, para nosotros, como conclusión, Moisés está vivo, existió y dejó un gran conocimiento teológico que es digno de analizar y digno de observar. Doy las gracias y que Dios los bendiga. Nos encontramos en la próxima ocasión y espero que esto haya quedado más que claro.